Amigos, buenos días a todos que nos sintonizan esta mañana en esta su emisora Radio Universal 650 AM, transmitiendo para toda la República Dominicana. También les damos los buenos días a los que nos siguen a través de Facebook Live en todo el mundo. Estamos contentos por la oportunidad que Dios nos da, y en esta mañana, como cada jueves, está con ustedes el pastor Gabriel Vera en su espacio Después de la Redención, la vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. En esta mañana estaremos viendo el Salmo 36, una introducción al Salmo 36, y Dios mediante el próximo jueves hablaremos más a fondo de este Salmo. Hoy estaremos concentrándonos en algunos detalles de este Salmo, algunos detalles interesantes, el tema central de este Salmo, que es algo que nosotros, los creyentes, muchas veces pasamos por alto. Así que le pedimos que vaya con nosotros al Salmo 36. La iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Fueron derribados y no podrán levantarse. Damos también la bienvenida y buenos días al hermano Osvaldo Payán, al pastor Ayel Ramírez. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, acompañándonos, y también gracias a los demás que están con nosotros en este día. Les recordamos, déjenme abrir por aquí una ventanita, que nos pueden, durante el programa, nos pueden ir escribiendo al WhatsApp al 809-381-0650, 809-381-0650. Ahí nos escribe durante el programa o nos escribe aquí a través de la página de Facebook Live de Salmos. Y a veces lo compartimos o lo comparten otros hermanos u otras páginas, y usted escribe por las demás páginas y sí vemos el mensaje, pero no lo puedo ver en vivo, se me dificulta. Así que si en vivo quiere escribir o cualquier cosa, una pregunta, un comentario, un saludo, debe hacerlo por el lado de la página de Salmos, la que se esté transmitiendo directamente. Este Salmo 36 tiene una peculiaridad, y recuerde que los salmos tienen unas inscripciones. Ahí de los salmos, en la parte de arriba, hay una inscripción, y una inscripción histórica que hemos hablado de ellas varias veces, pero lo recordamos porque no lo decimos cada vez que estamos aquí. Estas inscripciones tienen un valor histórico. Ya cuando se hizo la primera traducción, conocida como la versión de los 70, la Septuaginta, unos 3 siglos antes de Cristo, ya estaban estas inscripciones. Y por eso tienen un valor histórico. Se cree que están desde
que fueron copiados los salmos por primera vez, pero por lo menos ya 250 años antes de Cristo ya estaban estas inscripciones. Y se cree que los copistas, aquellos que copiaban la palabra de Dios, el Antiguo Testamento especialmente, se cree que ellos ponían estos datos históricos aquí, ya sea arriba del Salmo o al pie del Salmo, como diría hoy nosotros, una nota al pie de la página, con la intención de poder darnos a nosotros lo que estaba sucediendo, en qué momento fue escrito el Salmo o en qué circunstancia. Estudiando los Salmos hemos visto que tenemos 2 salmos o 2 cánticos en la Biblia fuera del libro de los Salmos. Uno está en Habacuc, que de hecho se titula Salmo en el capítulo 3, y el otro está en el libro de Isaías, donde Ezequías cantó, y cantó como resultado de lo que Dios había hecho en su vida. Y en ambos vemos que en el encabezado se dirige a quién va el cántico, y al final, en el encabezado se dice de qué habla el cántico, de por quién fue escrito, y al final cómo se va a tocar o a quién va dirigido. Esto nos da una historia, además de que la historia, al estudiar los salmos, nos enseña que será la costumbre. Un ejemplo aquí en el Salmo 36, y espero no cansarlo hoy con el tecnicismo, pero lo que queremos es solo dar un preámbulo al Salmo 36 para poder la próxima semana entrar más en lleno. Al principio aquí usted va a encontrar la inscripción que dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. De acuerdo a este estudio dentro de la Biblia, con estos 2 salmos que encontramos fuera de los salmos, por decirle así, aunque no se llaman salmos, esta parte donde dice al músico principal debe corresponder al pie de la letra del Salmo 35. Y donde corresponde entonces a nuestro Salmo, el 36, es de donde dice Salmo de David, siervo de Jehová. La parte de cuando dice al músico principal, o lo que va anterior de quién es el Salmo, pertenece al Salmo anterior. Por eso en algunos salmos vemos que no concuerda lo que se escribe del Salmo con el contenido del Salmo, porque realmente no van de la mano. Un ejemplo de esto es el Salmo 8, donde dice al músico principal sobre Gitín, Salmo de David. Pero cuando vemos el contenido del Salmo, pega más con lo que estaba en el Salmo anterior, que lo que ese Salmo describe. En el Salmo 9 dice entonces al músico principal sobre Mudlavén, Salmo de David. Y la palabra Mudlavén se refiere a un paladín, un campeón, y se cree que fue escrito entonces el salmo correspondiente a lo que sucedió con Goliat. Y el Salmo 8 nos dice que solo Jehová es grande. Entonces vemos cómo él concuerda no solamente con la base histórica y con teoría, sino en la práctica. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros en el estudio de los salmos. Pero bien, no lo quiero cansar con esto. ¿Qué era lo que quería llevarlo? Que este salmo dice Salmo de David, siervo de Jehová. Un título interesante porque habla de David como un siervo de Dios, y recordamos el servicio. Nunca olvido que aprendí cuando estaba estudiando en el seminario que el doctor Dudley él hizo su tesis con el libro de Josué, y nos señalaba cómo Josué siempre fue llamado en la Biblia servidor o siervo de Moisés, hasta que Moisés murió. Y cuando Moisés murió, luego él es llamado siervo de Jehová. Y él identificaba esto como una manera de nosotros servir a las autoridades que Dios ha puesto, y de esa manera servimos a Dios. Pero que el título siervo de Jehová es un título, cuando es dado por la palabra, es un título grande. Un siervo, un esclavo ante los ojos humanos no tiene muchas cosas, muchos méritos. Sin embargo,
ante Dios tiene un gran mérito, y especialmente un mérito que trasciende a todo servicio humano, porque no es un siervo de cualquiera, es un siervo de Dios, es un siervo de Jehová, del gran yo soy. Y así describe al salmista aquí como el siervo de Jehová. Ha sido descrito por algunos este salmo como el cántico del servicio feliz. El cántico del servicio feliz. Y es como cuando vemos entonces este título del salmista, que dice aquí que es David, como siervo de Dios, estamos esperando de que nos va a estar hablando de cómo él sirve. Y realmente lo que se enfoca es en la misericordia de Dios. El siervo, el verdadero siervo, va a quitar su atención de sí mismo y de lo que él hace y de lo que está haciendo. Y el siervo va a estar mirando a su maestro. Una de las cosas con la que los seres humanos más podríamos decir que a veces nos llenamos de quizás hasta de orgullo o de jactancia es de lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros nos dedicamos. Y muchas veces podemos estar empleados y aquella persona con la quien trabajamos, escuchamos muchas personas que hablan de su jefe o dicen mi jefe con mucho orgullo. Bueno, cuando nosotros somos siervos de Dios, entonces debemos hablar con mucha satisfacción, con mucha complacencia de nuestro jefe, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y esto es lo que el salmista hace aquí, habla de la misericordia de Dios. Habla de la misericordia de Dios. Y dice que hasta los cielos llega tu misericordia. Hasta los cielos llega tu misericordia. También aprovechamos, saludamos al pastor Daniel Martínez, que nos escribe saludos en sintonía con Caminando con Dios. El pastor Daniel Martínez nos escribe desde la República de Colombia. ¿Cuál es el bosquejo general y palabras clave del Salmo 36? Nos pregunta. La palabra clave del Salmo 36 es misericordia, la misericordia de Dios. El bosquejo, como dijimos, la próxima semana lo vamos a dar, el bosquejo del Salmo 36, el bosquejo que yo hice. Pero sí, los salmos muchas veces tienen facilidad con las divisiones automáticas que tienen para dividirse. Este no tiene una división automática, sino de secuencial. Y eso también hace el bosquejo un poco distinto. Ahora empieza aquí el salmista su énfasis en la misericordia de Dios, como dijimos, y dice que hasta los cielos llega tu misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias le damos en este día, gracias por su palabra, gracias por este Salmo 36 y por darnos la oportunidad de tener esta introducción al Salmo en el día de hoy. Que sea de bendición a nuestra vida y que tú nos ayudes, que nos guíes y que nos dirijas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La misericordia de Dios es su actitud compasiva hacia un pueblo miserable y necesitado. Spurgeon decía que la misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos. Realmente nosotros merecemos castigo de Dios y en la parte práctica, en ese castigo que merecemos, Dios no permite que lo recibamos ni que lo tengamos. Es su compasión hacia una humanidad necesitada y rebelde. La misericordia de Dios es su corazón compasivo hacia nosotros. Mire cómo esta misericordia de Dios entra y no solamente vista hacia su pueblo, sino que este salmo empieza de una manera diferente para enfocar la misericordia de Dios, porque se enfoca en la iniquidad del impío, de su falta de temor a Dios,
de su lisonja, de su iniquidad y su fraude, de su maldad y su amor a lo malo, escrito de una manera negativa donde dice que no aborrece el mal. Y esto dice el salmista, entonces Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuando nosotros los justos sufrimos al ver injusticia, cuando vemos los malos gobernando, cuando vemos la gente que hace mal, que hace daño aún al nombre de Dios, a la iglesia de Dios, al evangelio, que van en contra de los principios de Dios, nosotros vemos esa injusticia y sufrimos. Cuando eso va en contra de nosotros, nos hace sufrir, y lo que decimos es, pero Dios no me contesta, todavía Dios no me ha contestado. Pero lo que ciertamente nosotros olvidamos es que no es que Dios no nos ha contestado, sino que Dios es misericordioso con los impíos. Dios es misericordioso con los impíos. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y Dios tiene una misericordia con ellos, pero esa misericordia no es para siempre, porque el único atributo de Dios no es la misericordia, sino que Dios es todo en todo. Y todos los atributos de Dios funcionan igual a la vez. Y así como Dios es misericordia, también Dios es justo. Y como justo es un juez justo, y Él juzgará al mundo con justicia. Y la misericordia que vemos de Dios hacia el impío es una misericordia durante un tiempo en el cual Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Por eso que hasta los cielos llega su misericordia. Porque ¿cómo es posible ver tanta maldad, tanta injusticia, tanto amor a lo malo? Y de todos modos, ver que no pasa nada. Pero si en un sentido la misericordia de Dios nos desanima, que no debe serlo, nos desanima en el sentido que vemos la misericordia de Dios con los otros, pero no debe ser. Alguien dijo que dejar 99 ovejas para buscar una no tiene sentido, hasta que esa una oveja eres tú o soy yo. ¿Qué sentido tiene que el pastor deje 99 ovejas y se vaya tras una sola? No tiene ningún sentido. Pero cuando esa sola oveja eres tú, soy yo, tiene sentido. Cuando Dios aplica su misericordia al impío, no tiene sentido para ti y para mí. Pero cuando Dios tiene misericordia de mí y de ti, entonces tiene sentido. Dios hace salir el sol para todos y hace llover sobre todos. Y así como hasta los cielos llega su misericordia, su fidelidad alcanza hasta las nubes. Y Él es fiel. Y una de las características que resaltan su fidelidad es que Él cumple lo que promete y hace lo que dice. Así que si Él está siendo misericordioso para con el impío actualmente, no olvidemos que Dios también va a hacer que se pague por el pecado. Dios va a hacer que se pague por el pecado. Ahí podríamos entonces también ver y entender el título de siervo de Jehová del salmista.
Un siervo que se somete a la voluntad de su amo. Y aunque está sufriendo y vivió una vida de sufrimiento por los impíos, él entendía la misericordia de Dios y sabía que iba mucho más allá que él solo. Que él solo. Los juicios de Dios son un abismo grande, describe el salmista en el verso 6, y su justicia como los montes de Dios. Así era la justicia de Dios, inconmovible. Inconmovible, grande. El monte de Sión, describe la Biblia en otro lugar, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando el mundo se mueve, cuando la justicia terrenal no sirve mucho en nuestros países latinos, y no sirve, decimos, porque no podemos confiar en ella. Cuando la justicia es tergiversada, de hecho eso es una de las señales más grandes de la impiedad, donde no hay juicio, no hay justicia, no hay equidad. La justicia de Dios es como sus montes, que no se mueve, que permanece, que está firme, que es para siempre, que aun cuando tiembla y cae el mundo, que aun cuando nosotros podamos perder un caso legal, que aun cuando seamos demandados y perdamos el caso, la justicia de Dios es como los montes de Dios. Nosotros que vivimos en el Caribe, que estamos expuestos a la temporada de huracanes. Muchos hemos vivido huracanes que han cambiado nuestras vidas y el curso de la historia y el desarrollo de nuestras islas. Sabemos lo que es esto. Pero el huracán mueve los árboles, tumba las casas, desborda los ríos, pero los montes permanecen firmes. Y así es la justicia de Dios, y no podemos pensar que porque Dios es misericordioso, su justicia no permanece. Él tiene misericordia, pero Dios es justo, y como dijimos, un atributo de Dios no está por encima del otro en ninguna manera, son iguales, están a la par. Simple y llanamente que en la economía de Dios, su misericordia está presente ahora y su justicia no ha sido ejecutada al máximo, donde Él sigue siendo justo, pero todavía sus juicios no ha llegado la hora. Pero dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Si tú no tienes a Cristo, serás juzgado. Y dice la Biblia que el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Será lanzado al lago de fuego. Viene el juicio de Dios. Pero la Biblia también dice que el juicio empieza por la casa de Dios. El juicio empieza por la casa de Dios. Mientras tanto, de aquí que llegue el día del juicio, Dios va a ir obrando y juzgando, no para condenación al creyente, sino más bien para purificarnos, para disciplinarnos, para llamar nuestra atención, para acercarnos a Él, para obrar
en nuestras vidas. Bien, también le aprovechamos, hacemos una pausita. No vamos a hacer una pausa musical, no, sino una pequeña pausa aquí dentro del comentario para saludar a algunos hermanos que nos escriben y que nos hablan. Aprovechamos, saludamos a la hermana Marta, que nos escribe desde Monteplata. A la hermana Carla Segura, desde San Juan, que nos escribe. Y la hermana María Paredes, que nos está viendo. La hermana María Paredes, no recuerdo ahora, hermana. La mente ahí me hizo como un fallito desde donde usted nos está viendo, aunque la hermana siempre está fiel cada semana aquí siguiendo el programa. Gracias, hermana María. Vamos entonces, sí, a aprovechar, vamos a tener una pausa musical para que después de la pausa usted pueda seguirnos escribiendo y también pueda llamarnos. El teléfono, antes que vayamos a la pausa, para que lo anotes, 809-381-0650. 809-381-0650 y puede llamar a cabina, hacer una pregunta, hacer un comentario. 809-381-0650. Si llama desde fuera del país, marca el 1 adelante, marca 1-809-381-0650. Por WhatsApp, entonces al 809-350-9100. Y si es fuera del país, marca el 1 adelante y luego 809-350-9100. Y también puede escribirnos por aquí, por Facebook Live. Vamos a una pausa musical y continuamos.
HIAT 650 kHz, Santo Domingo, República Dominicana. Bien, bien, por ahí, bueno, ya querían volvernos patriotas. Aunque debemos ser patriotas, se quería colar el himno nacional, pero no es la hora del himno, no es la hora. Oh, pero yo he estado todo el día con este saco mal puesto, ahora fue que me di cuenta. Bien, aquí regresamos. Ya habíamos regresado, pero no estábamos oficialmente regresados. Parece que tenía el micrófono bloqueado. Bien, sí, les recordamos que puede llamarnos al 809-381-0650, 809-381-0650, también puede escribirnos al WhatsApp al 809-350-9100, o puede también hacerlo a través de Facebook Live. Pastor Daniel Martínez nos escribía hace un rato, y le escribía yo que si había visto el Salmo, el verso 9, que me imagino que sí, bromeando, porque dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y creo que ese debe ser el versículo que ellos utilizan, porque es el nombre de la congregación donde él es pastor, manantial de vida. Realmente de ahí viene todo, viene de Dios, y Dios es el dador de la vida. La Biblia nos dice que Dios es el dador de la vida, y Él mismo es quien nos da a nosotros vida eterna. Pero mire qué grande es la misericordia de Dios. El verso 6 dice que Jehová al hombre y al animal conserva. Que Jehová al hombre y al animal conserva. En su misericordia, Dios guarda a todo el mundo. Y de hecho se usa mucho esa ilustración con los animales, porque los animales no pueden hacer lo que nosotros podemos hacer, y de todas maneras Dios los conserva. Dios los guarda. Dios es con ellos. Y Dios es misericordioso para con ellos y para con todos. Y hermano, lo que queremos es que nosotros no nos desanimemos cuando veamos la misericordia de Dios en otro, sino que sepamos que eso lo que está haciendo es mostrándonos quién es nuestro Dios. Y que recordemos que cuando esa misericordia es aplicada a nosotros, no es motivo de desánimo, sino que más bien eso debe llevarnos a nosotros a alabar a nuestro Dios, y llevarnos a lo que dice el salmista en el verso 7, oh, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuando nosotros descubrimos lo grande y precioso que es la misericordia de Dios, allá nosotros tenemos que acudir todos. Eso es lo que debe llevarme a mí a la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo ahora mismo? Ahí está nuestra respuesta. Su misericordia. Su misericordia. ¿Por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo? Por su misericordia. Ahora, amigo que no conoces de Cristo, que la misericordia de Dios no sea una excusa para ti, para tú creer que Dios no va a hacer juicio y que tu día no va a llegar y que no serás condenado. Sino más bien, vírate a Dios, vuélvete a Dios, busca de Dios, porque Él está teniendo misericordia de ti, a pesar de ti, para que tú te entregues a Cristo. La maldad del hombre lo hace insensato, dice el verso 3 de este salmo, que ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Una falta de cordura, una locura
un desvarío en su mente, en su corazón, en su actuar, no lo lleva a la conclusión lógica del verso 7 de ampararse bajo las alas de la misericordia de Dios. Pero si no estás mal de la mente, si tu mente está bien, lo sensato es que vengas y te ampares bajo las alas de la misericordia de Dios y busques salvación en Cristo. Que busques salvación en Cristo. Dios quiere darte vida porque en Dios está el manantial de la vida. Dios quiere salvarte y por eso está su misericordia ofrecida a todos. Hermanos, hermanas, entonces, que esa misericordia de Dios la veamos como una misericordia salvadora para los impíos, aun cuando nos hacen daño, y que sea un ánimo para nosotros, porque si Dios tiene misericordia de los impíos, sobre todo tiene misericordia de nosotros que estamos en Cristo. Ya estamos casi cerrando, pero vamos a permitir esa última llamada. Buen día, ¿quién nos llama y desde dónde? Dios le bendiga, Pastor Vera. Dios le bendiga, hermana, qué bueno escucharla. Qué bueno. Pastor, ese salmo es muy bueno. Mira el 7 como lo dice, espera el 7 como dice. Padre precioso, por Dios es misericordia. Amén, amén. Y muy bueno, dice que por eso los hijos de los hombres serán bajo de su sombra. Amén, así mismo. Y el 9 también, nos habla bien del 9 también, dice que porque contigo está el manantial de vida. Sí, sí. Tu luz, veremos la luz. Ese salmo, bueno, la alabanza a nuestro Dios, lo que tenemos nosotros cada vez que acercarnos más, estos tiempos tan muy malos, orar más y buscar más y darle a Él el primer lugar, su primicia, que se merece todo. Amén, amén. Bien, gracias hermana Zeneida y gracias a todos por escucharnos en este día. Les recordamos que hoy, aunque estuvimos viendo algunos versos y unas conexiones y la idea principal de la misericordia de Dios, les dijimos que esto es una introducción, una pincelada al Salmo 36. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a meternos más a fondo en el Salmo 36. Lo vamos a tener mejor estructurados y vamos a explicar algunos versos como el verso 9 que el pastor Daniel Martínez por aquí nos pide que lo pongamos en su contexto. Gracias a todos, el Señor le continúa bendiciendo. En la próxima hora tenemos Orientando a la Familia con el pastor Agüero, su espacio, uno de sus espacios favoritos, Caminando con Dios. Y el próximo jueves, Dios mediante, estaremos aquí en Después de la Redención, la vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Estuvo con ustedes el pastor Gabriel Vera. Dios le bendiga.